Buenas tardes, bienvenidos a su programa Con Visión. El día de hoy estaremos hablando de la empresa incluyente. Continuamos. Joyería Bizarro presenta. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Bien, continuamos en su programa con visión de crecer y de innovar, con visión de ser mejores. Tenemos el día de hoy aquí a un invitado, él es Guillermo Vázquez Infante, licenciado en Psicología. Bienvenido, Memo. Muchas gracias. Él es licenciado en Psicología por la UDG, también tiene una maestría en Psicoterapia, es consultor en Claro Consultores, tiene también su consultorio, ¿verdad? Este servicio de manera individual y bueno, se ha ido también especializando en estos temas de inclusión, por eso lo invitamos a que nos comparta cómo podemos generar en nuestras organizaciones esto de la inclusión, empresas incluyentes. Bueno, pues para este programa, para poder llevarlo a cabo, lo hacemos a través de un equipo de trabajo. Está Juan Pablo Guerra como operador, también Abraham Mendoza en el área digital. También está aquí con nosotros Gaby Velasco, que es nuestra productora, y yo soy Betty Cuevas, a sus órdenes aquí en el micrófono. Nuestra intención es darles a ustedes esas herramientas, tips, consejos que les permita ampliar su visión y también mejorar la forma en que hoy gestionan. Bueno, pues tenemos nuestros teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Para sus dudas, comentarios, mensajes vía WhatsApp tenemos el 33 10 19 07 12 y tenemos también un libro para ustedes, para todos aquellos que quieran mandar algún mensajito. Nos colocan que quieren participar por el libro Autopsia de una empresa creativa. Bueno, pues vamos a estar con este libro y con el tema que viene hoy a compartirnos Memo Vázquez Infante. Memo, ¿qué es eso de las empresas incluyentes? ¿Cómo es que llega aquí a México eso? Bueno, en un contexto globalizado, donde hemos estado integrando a nuestras organizaciones prácticas de distintas partes del mundo, creo que es inevitable que empecemos a querer integrar distintos tipos de personas y distintos tipos de formas o cuestiones de clima organizacional. Entonces, cuando hablamos de empresas incluyentes, nos referimos a cómo una empresa va integrando o por medio de la inclusión a distintos tipos de personas y distintos tipos de estrategias con la finalidad de generar mejores ambientes organizacionales, mejores espacios de trabajo y sobre todo más y mejores oportunidades para nuestro campo laboral o nuestra sociedad. Bien, ¿cómo nos beneficia esto de la inclusión como sociedad, como en las empresas y en la cultura en la que vivimos? Bueno, los beneficios en general que puede llegar a tener una empresa cuando hablamos de que tiene pautas incluyentes van desde lo más sencillo, que podría ser muy importante para ciertas áreas de la organización, que sería la baja de rotación de personal, es decir, las personas se sienten más cómodas en sus organizaciones. Eso habla de un mejor clima organizacional, mejor visión y perspectiva por parte del medio laboral. Llegan a tener una ventaja competitiva con otras empresas, es decir, si yo soy, no sé, del área farmacéutica o del área metalmecánica y tengo pautas de inclusión de ciertos tipos de personas o incluyo dentro de mis sistemas de gestión algunas pautas de inclusión, llego a tener ventajas competitivas por sobre otras empresas y donde ciertos clientes nos van a voltear a ver porque dicen, esa empresa no solamente es buena, sino que también tiene buenas prácticas, aquí muy enfocadas en la inclusión, pero las buenas prácticas, sean buenas prácticas laborales, llegan a verse reflejadas, el cliente las detecta y entonces nos elige. Claro, recuerdo haber trabajado en una organización que era incluyente y entonces estaba laborando una persona que no podía ver. Y aquí es muy importante identificar como los riesgos y si la persona puede desempeñar esa función. Bueno, lo que él hacía es con una pala, un producto lo colocaba imagínense que en un tráiler, ¿no? Bueno, ese señor
era una de las personas más comprometidas en la organización. O sea, tenía tenía tatuada la camiseta de la empresa, porque era la única compañía que le había dado trabajo cuando él se había sentido rechazado porque le habían cerrado las puertas en cualquier lugar que había ido a pedir pues un trabajo para mantener a su familia. Sí tenía una situación, pues no podía ver. Sin embargo, si valoramos y hacemos un análisis de la actividad que va a hacer la persona, se pueden encontrar actividades en donde se pueda incorporar a alguien con estas características. Creo que ya hasta el señor se jubiló, yo lo conocí ya con 15 años en la organización, y una persona súper comprometida, o sea, siempre hablaba bien de la compañía, era como muy positivo, porque pues encontraba ahí un medio digno para ganarse la vida. Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que este tipo de trabajadores, aparte de que llegan a tener una mejor calidad de vida a futuro, la empresa llega a generar una muy buena vinculación con el individuo. Dirían por ahí ponerse la camiseta. Muchas veces el hecho de ponerse la camiseta va mucho más allá de generar tal vez dinámicas o literal regalarles una camiseta o como ciertos souvenirs a los empleados. Va en cómo nosotros como organización reflejamos la importancia, el interés que tienen nuestros empleados al momento de estar laborando con nosotros. Tú comentas ahorita a una persona con una discapacidad visual. No sé si tengamos oportunidad de poder como dar un pequeño panorama de qué hablamos con empresas inclusivas. Ok, muy bien. Dentro de empresas inclusivas hablamos como de dos grandes áreas. Grupos vulnerables que van a estar laborando con nosotros y tipos de prácticas que nosotros vamos a estar implementando en nuestra organización. Vamos separando estos dos. Cuando hablamos de grupos vulnerables que van a estar trabajando con nosotros, hablamos desde mujeres, personas con discapacidad, minorías sexuales o diversidad sexual. Hablamos, por ejemplo, personas pequeñas, hablamos personas con algún tipo de vivencia en VIH o SIDA. También hablamos de personas preliberadas o liberadas por centros penitenciarios. Todos estos grupos de personas son vulnerables en la sociedad debido a que existe un menor flujo de trabajo para ellos, es decir, no son de acuerdo a los parámetros sociales, personas que podrían ser captadas con facilidad. Sin embargo, esos son los grupos. Si nosotros generamos buenas prácticas laborales en 4 grandes áreas, ahorita las voy a mencionar, nosotros podemos generar mejores espacios para nuestros empleados y mejor posición para nuestra empresa. Solamente por mencionar esas 4 áreas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos maneja 4 áreas. Conciliación del trabajo y la familia, igualdad de oportunidades, inclusión laboral y prevención de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. Muy bien, bueno, con este interesante tema vamos a regresar después de una breve pausa. En el emprendimiento, tener un ejemplo a seguir es muy valioso. Tener visión lo es todo. Continuamos en Radio Mujer 1040, con visión. Continuamos en su programa Con Visión. El día de hoy estamos hablando de la empresa incluyente. Tenemos aquí con nosotros a Guillermo Vázquez Infante. Él es psicólogo, maestría en psicoterapia. Se ha especializado en temas de inclusión, cómo ser empresas incluyentes. Tenemos ya aquí sus WhatsApp 33 10 19 07 12 para todos aquellos que quieran mandarnos algún mensajito para participar en el libro Autopsia de una empresa creativa. Bueno, también tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Estábamos hablando aquí con Memo acerca de los beneficios que nos trae la inclusión en las compañías y en las personas. Bueno, nos hablabas de 4 elementos, ¿verdad, Memo? Sí, les comentaba que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos habla como buenas prácticas laborales en función de inclusión y no discriminación, 4 grandes áreas. Esas 4 áreas las vamos a dividir como en 4 pequeñas palabras para hacerlo como un poquito más digerible. Uh-huh. Lo primero que nos habla es la no discriminación. Lo segundo que nos habla es la igualdad. También habla de no violencia, acoso y hostigamiento. Entonces vamos y una cuarta área, que es como el trabajo y la familia deberían de estar compensados uno con el otro. Porque cuando hablamos de empresas incluyentes no solamente hablamos de grupos vulnerables, sino también hablamos de cómo las personas llegamos a tener
pues vidas más allá de la empresa y hay que saber cómo mediarlas con nuestro trabajo. Claro. Bueno, ¿les parece si comenzamos yo creo que con esa temática? Cuando hablamos de esta parte de conciliación de trabajo y familia, de cómo es el balance del trabajo y la familia, hablamos de que existen tanto mamás como papás en las familias. Entonces, estos mamás y papás pueden estar acompañados por la pareja o pueden ser madres o padres solteros. Cuestiones como igualdad de género, horarios flexibles para mamás o papás, las cuestiones de licencia por maternidad, licencias por paternidad, padres trabajadores y como este tipo de temáticas son las que nos van a ayudar a poder generar ambientes inclusivos. Algunas de las prácticas más sencillas que pueden llegar a tener las empresas son las licencias por paternidad, es decir, yo, papá, mi esposa va a tener un bebé. Entonces, ¿cuántos días me vas a dar empresa para poder yo conciliar este tipo de situación y que yo también me sienta cómodo con la empresa? Porque hemos visto que, por ejemplo, existen empresas y pues es conocido que, pues sí, quien tiene el hijo es tu esposa. Tú tienes solamente un día, que es el día de alumbramiento. De ahí en más no tienes nada. Pero hay empresas que llegan a tener como estas pautas de conciliación y entonces generan ambientes mucho más amables, porque no solamente es algo que visualiza el trabajador, sino que lo visualiza toda la organización. Otra característica son las empresas que utilizan el home office o el trabajo desde casa, que ante ciertas situaciones de enfermedad, paternidad, maternidad o eventos sociales, escolares, de la familia o personales, llegan a dar esto como una opción. Y entonces este es como el primer rubro con el cual se trabajaría la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar o personal. Sí, fíjate que recuerdo un caso de una persona que acababa de padecer la pérdida de un familiar muy querido, su papá. Y el papá vivía en Tepic y él en Guadalajara. Y entonces había estado 10 años con una organización ayudándole a un emprendedor a formar una empresa. Era como almacenaban cosas. Y entonces me contaba con mucha nostalgia que él decidió retirarse de esa organización cuando el papá muere y le dice a su jefe que si le da chance pues de ir a despedirse del papá y cerrar todo. Y entonces el jefe le dice que no, que porque iban a tener una auditoría próxima. Y entonces que pues no le permitía, que si él se iba, pues iba a tener problemas, ¿no? Y entonces este colaborador que estaba viviendo la pérdida, lo que no podía creer es, ¿por qué si yo le di tanto a esta compañía? ¿Por qué si apoyé en tantos momentos cuando yo necesito, porque emocionalmente estoy teniendo esa pérdida, ¿por qué no me lo da? Y entonces ahí le renunció y este jefe pues no supo la importancia que tenía para ese colaborador la familia, no supo conciliarlo y se fue un buen colaborador. Y por ejemplo, aquí ya podríamos entrar como en un tema así muy muy sutil dentro de eso, que es la diversidad de las familias. Es decir, por ejemplo, aquí hablas de mi papá vivía en Tepic, yo vivía en Guadalajara. Sin embargo, hay situaciones en las cuales mamá y papá no están y donde las figuras de autoridad o las figuras de amor no necesariamente son mamá o papá. Pueden ser los tíos, pueden ser los hermanos mayores y donde a veces ese tipo de líneas sutiles no están contempladas en la ley. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo fui criado por mi mamá, por mi papá, pero también por mi abuela paterna, mi abuela paterna, y ella funge como una segunda mamá. Hay muchos tipos de familias, familias muy diversas, en las cuales mamá y papá no están, o mamá y papá son parte de un equipo más grande. Claro. Y entonces cuando pasan este tipo de situaciones, y hay empresas donde no existe como el apoyo suficiente a los trabajadores, pasa lo que acabas de decir, rotación de personal traducido en términos empresariales. Así es, dicen, si no es tu mamá, tu papá o tu hijo, oye, pero es mi abuelo y me crié con él, ¿no? O sea, como que el lazo emocional pues depende mucho de la relación que se tenga. Muy bien, entonces uno de esos es el balance de entre trabajo y familia. ¿Qué otro, Memo? El siguiente que vamos a tocar es igualdad de oportunidades. Creo que este tema es un poco ya más manejado por las organizaciones. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, sí nos vamos un poquito a las cuestiones de género. Inclusive, por ejemplo, dentro de educación,
yo me dedico también a dar clases a nivel licenciatura y una de las materias que yo imparto es sexualidad humana. Nos habla que algunas de las pautas para poder enseñar sexualidad humana es la perspectiva de género. Sin embargo, esta cuestión de perspectiva de género, es decir, cómo el género impacta dentro de nuestro mundo, también debería ser incluido por parte de las organizaciones, o sería algo recomendable. ¿Y a qué me refiero? Igualdad de oportunidades en cuestiones de que el personal sea un poco equitativo entre cuestiones de hombres y mujeres, que los salarios sean exactamente los mismos para hombres y mujeres, que por ejemplo, que si es un área de carga, no solamente se ponga cargadores, sino también cargadoras o cargadoras o cargadores de ambos sexos para poder hacer los procesos de contratación, o que si hablamos de cuestiones de secretaría, como ser secretaria es como el concepto que tenemos en este rubro, sin embargo también poder incluir en labores administrativas de atención al cliente también a hombres. Hablamos de cuestiones de no discriminación cuando en nuestros perfiles de puesto no incluimos sexo, a menos que sea inherentemente necesario. La verdad es que en este momento no se me ocurre algo que sea inherentemente necesario, porque de acuerdo a estas cuestiones como más de género, de perspectiva de género, hablamos que tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades a nivel laboral. Puede que haya ciertos puestos y ahí es cuando se especifica. Sin embargo, una de las primeras prácticas que podemos hacer es, dentro de nuestros perfiles de puesto, quitar las cuestiones de sexo. Sí, fíjate que me surgen dos ejemplos, uno de ellos de un empresario incluso de aquí de la región, que pagaba un 20% menos a las mujeres. Cuando se le cuestiona el por qué le pagaba menos a las mujeres, yo creo que todavía como sociedad necesitamos formarnos mucho más, y como empresarios y emprendedores también, porque lo que él respondía es que le pagaba menos a las mujeres que porque ellas no mantenían a la familia. Cuando sabemos que hoy en nuestro México, pues yo creo que casi el 50% de hogares las mujeres llevan la batuta o llevan un ingreso importante, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo escucho ese dato del empresario digo, no, bueno, o sea, necesitamos formar, porque ya por default decía, si es mujer le pago menos, ¿no? Y otro caso en el de una empresa refresquera, obviamente no recuerdo el nombre, pero sucede que cuando estábamos hablando con ellos en temas de inclusión y de género, decían que para unos puestos que ahí no aplicaba mujeres porque tenían que cargar ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, pues estaba comprobado que perfectamente podía, de acuerdo a la norma y a lo que ellos establecían, tanto el hombre como la mujer cargar ese. Pero lo que se daba ahí no era una cuestión de norma o de lo que el perfil requería, sino que ya había paradigmas. Y entonces romper esos paradigmas de la gente que está seleccionando, contratando o buscando personal, creo que también es un reto, ¿no? Sí, fíjate que dentro de estas prácticas laborales, como retomando un poquito tu tema, para generar este cambio de paradigmas, algunas de las pautas que se están utilizando es que a nivel reclutamiento, en los anuncios se pongan, por ejemplo, operadores y operadoras. O entre paréntesis, es que pone operadores y luego entre paréntesis AS. Que lo ideal sería operadores y operadoras, pero también por cuestiones de visual o por cuestiones gráficas se trata como de hacer más pequeño. Y en los procesos de introducción a las empresas, hacerles hincapié en las pautas de no discriminación, de inclusión, de que se está haciendo contratación tanto de hombres como mujeres, que se está pagando exactamente el mismo salario, que si va a aumentar el salario es por cuestiones de antigüedad o por cuestiones de capacidad o por reevaluación de desempeño, exacto. Y este tipo de cosas no generan discriminación, sino que son en función, de las capacidades de cada una de las personas. Es decir, si yo trabajo como cargador y como cargadora, pero tal vez yo hago menos cargas y tú haces más cargas, pues muy probablemente eso se va reflejado en tu próximo salario que te van a implementar. Si eres secretario o secretaria, exactamente lo mismo. Y este tipo como de pequeñas sutilezas que muchas veces las llevan en grandes organizaciones, las áreas de recursos humanos, capital humano o personal, son los primeros que deberían tener como un poquito de sensibilidad en las cuestiones de género, tanto hombres como mujeres. Totalmente de acuerdo. Entonces tenemos un elemento, el considerar este balance entre el trabajo y la familia, o sea, el considerar que las personas también tienen una vida después del trabajo,
La igualdad de oportunidades es otro elemento que nos refieres, Memo. ¿Cuál otro tenemos? Nada más para mencionarlo antes de nuestro... 2 más. Inclusión laboral de grupos vulnerables, y el último que vamos a hablar va a ser prevención de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. Entonces, esos 2 son los que vamos a retomar. Excelente, muy bien, pues estamos aquí en su programa Con Visión. Tenemos el WhatsApp 3310-190712, tenemos un libro, Autopsia de una empresa creativa. Vamos a una breve pausa y continuamos. Todos tus proyectos se pueden materializar con visión. En Radio Mujer estamos emprendiendo. Continuamos en el 1040. Bien, continuamos. Aquí tenemos algunos mensajes. Dice, excelente programa, quiero participar por el libro. Soy Leticia Latorre Ramírez. Un tema muy actual y del que se conoce poco aún. Así es, Leticia. Todavía necesitamos un poco más de información de cómo podemos tener entornos laborales, generar empresas que también sean incluyentes. Porque eso también habla de la organización y de la filosofía de quien está emprendiendo. ¿Qué tan abierto está esto de la inclusión? Bien, pues continuamos con estos puntos que nos estabas abordando, Memo. Muy bien, entonces pues vamos continuando con el siguiente punto. Vamos a hablar un poquito de inclusión laboral. Este tema sí es un poquito más amplio, porque cuando hablamos de inclusión laboral, hablamos de diferentes tipos de condiciones o vivencias de realidades y vidas, las cuales van a estar incorporadas en un mismo círculo organizacional. Ya comentaba muy al inicio del programa que hablábamos de cuestiones como discapacidad, diversidad sexual, personas que viven con VIH, personas preliberadas o liberadas, y estas cuestiones que ya hablamos de equidad de género en cuestiones de integración de hombres y mujeres dentro de los espacios de trabajo. Algo importantísimo es que las cuestiones de inclusión laboral no vienen necesariamente de una sola área, porque a veces creemos que la inclusión laboral, clima organizacional, tendría que estar solamente enfocadas a las áreas de personal. La realidad es que sí, las áreas de personal pueden estar monitoreando este tipo de prácticas, pero a final de cuentas es una cuestión de cultura tanto a nivel, no sé, México, como a nivel ya muy focalizado en las empresas. ¿A qué punto quiero llegar? Los reglamentos, sistemas de gestión, directrices que llegan a tener ciertas empresas son las que van a regir el cómo se va a estar comportando el individuo dentro de una organización. Y va a sonar como un poco como conductista, como de esto sí, esto no, pero a final de cuentas lo que tratamos de hacer son ambientes donde todos y todas pueden estar incluidos e incluidas en un ambiente de trabajo laboral sano. Por ejemplo, existen yo he tenido conocimiento de ciertas empresas donde llegan personas con discapacidad y dicen, no, pero es que ¿cómo te vas a mover aquí? No hay rampitas. Y entonces todavía hacemos como la minimización cuando hablamos de personas con discapacidad. Aquí el problema no es la persona con discapacidad, sino el ambiente que no es inclusivo. Generar, por ejemplo, rampas, elevadores, pasillos para poder utilizar bastones blancos con personas con discapacidad visual, etc. Van a generar, o por ejemplo, hay también empresas donde un colaborador apoya a otro colaborador mientras se va acoplando a la instancia de trabajo, esta cuestión como de tutorías, para personas con algún tipo de discapacidad. Todo este tipo de pequeñas sutilezas generan espacios incluyentes dentro de nuestra organización, generan mejores ambientes laborales, porque el hecho de que yo como compañero apoye a mi otro compañero ya generó ahí algún tipo de lazo, un lazo más fraterno. Claro. Y de que yo, equipo de trabajo, me dé cuenta cómo están incluyendo a mi compañero, pues genera todavía mayor compromiso con la organización. Y no solamente hablamos como de personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, donde personas trans, lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales están tratando de adquirir ciertos puestos laborales, y donde vemos que existen muchas personas con algún tipo de que estén inmersos dentro de la diversidad sexual y que están dentro de organizaciones y en puestos gerenciales. Sin embargo, les llegan a decir, ¿sabes qué? Nada más que pues cuando te invitan a fiestas, pues no lleves a tu pareja, no te vistas así, trata de vestirte como más
conservador. Entonces, ese tipo de pautas tan sutiles, hablamos de violencia, hablamos tú y yo durante el comercial, el intermedio, que ese tipo de sutilezas no solamente aplican a diversidad sexual, sino también a género. A veces cuando existen comentarios dentro de la misma organización de es que así son las mujeres, claro, es que todos los hombres son iguales, ya estamos hablando de cuestiones de violencia en el discurso, que aunque parecerían sutiles, son el parteaguas para generar violencia y segregación o esta cuestión como de excluir a las personas más a largo plazo. Sí, o esos comentarios que van hacia el aspecto físico de una persona, a lo mejor por condición, lo que sea, pues no es muy agraciado físicamente el hombre o la mujer, y entonces esas burlas que se hacen o esos comentarios que se hacen en relación al aspecto, que luego me ha tocado conocer personas que están en esa condición y que con tal de participar o de que los incluyan, como que aceptan ese tipo de violencia, que es una violencia sutil, pero va muy directo a la autoestima de la persona, ¿no? Fíjate que yo también ahorita que estaba recordando, tengo conocimiento de que una universidad de alto prestigio dentro de la ciudad, cuyo nombre no recuerdo en este momento, llega a tener como ciertas pautas al momento de su reclutamiento de personal. Entonces, preguntas que probablemente dentro del proceso de reclutamiento llegan a ser discriminatorias son: ¿cuántos años tienes? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Ese tipo de información es importante una vez que la persona está contratado para saber cómo se va a incluir a su familia dentro del sistema de salud. Pero durante el proceso de reclutamiento no es necesario. O, por ejemplo, ¿qué religión profesas? Ese tipo de pautas son discriminatorias al momento de estar hablando. Muy bien. ¿Te parece si pasamos al siguiente tema? Sale. El último tema que me gustaría abordar es la cuestión de prevención de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. Un tema sumamente delicado y complicado en la actualidad, y más con lo que hemos visto en redes sociales, donde este tipo de situaciones no solamente pasan en el ámbito laboral empresarial, sino también en el ámbito laboral educativo y en general en cualquier tipo de lado. Aquí me gustaría hablar un poco de que durante muchos años, siglos, podría yo decir, ha habido como cierta normalización de la violencia. Y sobre todo cierta normalización de el acoso y el hostigamiento. A veces las posiciones de poder, en este caso los jefes, superiores, supervisores, dentro de esta posición de poder llegan a atribuirse ciertos parámetros, ciertas conductas que no son permitidos. Como por ejemplo insinuar, ir a comer, trabajar en la casa, quedarse a deshoras a trabajar. Y esto hablo no solamente para cuestiones de mujeres, porque también yo he tenido conocimiento de cuestión de hostigamiento hacia hombres, por parte de hombres o mujeres, hablando como un poquito de las cuestiones de diversidad sexual. Entonces es algo muy, 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 muy común y que hay que tener sumamente cuidado, porque a veces cuestiones tan sutiles como chiflarle a la compañera que va en el pasillo, generar piropos innecesarios, hacer jugarretas que no con tintes eróticos o sexuales. El doble sentido, a mí me tocó en algunas ocasiones, el doble sentido que se da incluso en juntas de trabajo. O sea, cuando estás como trabajando, eres hombre o mujer, lo que sea, pero no te gusta. O sea, creo que el ambiente debe de ser un ambiente incluyente, un ambiente de respeto para todos, ¿no? Y no poner a la otra persona en una situación comprometedora, porque, por ejemplo, si el jefe es el que está haciendo este tipo de comentario, yo me siento en desventaja de poder decirle al jefe, oiga, jefe, no. Claro. O también la otra parte que yo he conocido en diferentes organizaciones, el hecho, por ejemplo, que un hombre, lo voy a poner en términos del ejemplo, ¿no? Un hombre abraza a la mujer, y la mujer se siente totalmente incómoda, o sea, dice, ¿por qué este hombre, aunque sea mi compañero, lo que sea, por qué le abraza? Algunas mujeres de alguna forma hemos aprendido a expresar lo que sentimos, como decirle, ¿sabes qué? No me gusta, no pones como el alto, pero también hay una gran cantidad de mujeres que no saben qué hacer, o sea, como que se paralizan, no tienen esta desventaja que a lo mejor es secretaria y el otro es jefe, dueño, lo que sea, y entonces como que no tienen estos elementos para poner un alto, y creo que ahí también hay algo que hacer. Y sí, aquí el chiste no es solamente enfocarnos a una sola área, a decir como, por ejemplo, es que hay que ser asertiva. Por ejemplo, retomando el ejemplo que estábamos hablando, hay que ser asertiva y decir no, o decir, ¿sabes qué? Me incomoda, sino también generar la cultura hacia el otro lado, hacia la persona que tal vez no se está dando cuenta que sus conductas
son violentas. No solamente es el hecho de generar asertividad hacia el grupo vulnerable, sino también generar concientización hacia el grupo que está vulnerando, sea consciente o no sea consciente. Y es muy esperado. Claro. De verdad, yo me he dado cuenta, tal como lo comentaste, yo trabajo mucho las cuestiones de inclusión y cuestiones de no discriminación, y yo me he dado cuenta que cuando tratas de empezar a querer tocar estos temas ante ciertas personas que jamás en su vida los habían tocado, llegan a la conclusión de, ay, eso no es cierto, pero es que no está pasando nada, no lo hago con mala intención. En efecto, en ese momento no es con mala intención. Yo, como persona que probablemente estoy vulnerando, yo no lo veo con mala intención, yo lo veo como algo normalizado. Y es cuando hablamos de que la violencia se está normalizando. Pero la otra persona sí lo siente violento, y ya, desde el momento en que la otra persona se siente incómoda, ahí es el momento de parar. No porque no sea bueno o malo para mí, sino porque a la otra persona la estamos vulnerando. Claro, claro, porque no estoy respetando ese derecho de estar en un lugar trabajando de manera tranquila y respetuosa, ¿no? Totalmente cierto. Muy bien, bueno, pues estamos aquí hablando de este tema de la inclusión en las empresas, cómo hacer estas empresas incluyentes. Tenemos un libro, Autopsia de una empresa creativa. Tenemos nuestro WhatsApp 3310190712. Vámonos con el otro tema, nada más para mencionarlo, Memo. ¿Cuál tenemos? Vamos a hablar un poquito de cómo está la legislación dentro de Jalisco, el mundo y una pequeña cuestión a nivel nacional para saber qué es lo que podemos hacer o qué es lo que nos está dictando a nivel legislatura, que se nos está dictando a nivel legislatura para poderlo aplicar o implementar dentro de nuestras organizaciones. Esto es lo siguiente que vamos a estar hablando. Ok, ¿habrá alguna sanción? Por ejemplo, a lo mejor desconozco si yo voy a estar contratando a alguien, trabajando con alguien, y a lo mejor como está tan normalizado el asunto, puedo caer en prácticas que son discriminatorias o no incluyentes. Ver qué nos dice la ley en relación a eso, o qué tendríamos que cuidar también para irnos formando como empresarios o como emprendedores, también es un elemento. Entonces, si gustas, en un momento más que regresemos de esta breve pausa, comentamos estos temas. El día de hoy, Autopsia de una empresa creativa, nuestro libro que estamos obsequiando. Vamos a una breve pausa y continuamos. Regresamos al 1040 Radio Mujer, con visión, un programa para emprendedores. Bien, vamos a continuar aquí en su programa Con Visión. El día de hoy estamos hablando con el psicólogo Guillermo Vázquez Infante, empresas incluyentes, y nos estaba abordando como puntos. Oye, Memo, ya concluíamos que no estamos muy informados en esto de la inclusión. ¿Qué consecuencias puedo tener yo si no me formo y si puedo a lo mejor discriminar a alguien o algún grupo, o sin querer estoy haciendo algo que a lo mejor ya está incluso en ley, ¿no? Me gustaría, antes de hablar como de cuáles son las consecuencias, más bien el hecho de por qué sí es importante, y ya después hablamos un poquito de las consecuencias. El por qué es importante las cuestiones de inclusión a nivel legal. Hablamos de cuestiones tan generales como el artículo 23 de la Carta de Derechos Humanos, de la Carta de Derechos Humanos. En este artículo 23 nos dice que todas las personas tienen derecho a trabajar, recibir un salario digno, independientemente de cualquier condición física, social que pudiera llegar a tener. Después, ya cuando hablamos de un poquito más a nivel México, hablamos que en la Ley Federal de Trabajo, en específico en su artículo 3 bis, la ley establece que no se permiten cuestiones de hostigamiento, acoso o discriminación dentro de las áreas laborales. Ya hablando más como de normas oficiales, la norma mexicana 25 de la SECOFI habla sobre igualdad y no discriminación en el ámbito laboral. Es decir, más que consecuencias, primeramente deberíamos ver como qué órganos rectores nos están dando las pautas para estas cuestiones de igualdad y no discriminación. Porque cualquiera de estas tres grandes áreas podrían generar algún tipo de consecuencias, desde una simple observación a la empresa hasta sanciones económicas o restrictivas por parte de alguna secretaría. ¿Cuáles son los tres órganos que por lo menos aquí en Jalisco pudieran ser como ojo
ojo rector dentro de estas pautas de inclusión y por consecuencia la contraparte de no inclusión y discriminación. Una, y la más importante creo yo, es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Después tenemos una secretaría que hace vigilancia en derechos humanos y por último la Secretaría del Trabajo y Previsión Social junto con la SECOFI. Estos 3 órganos rectores son los que nos van a estar dando la pauta tanto para generar buenas prácticas laborales, cuestiones de inclusión y respeto a derechos humanos de las personas, como quienes nos van a estar sancionando, en cuestiones de no seguir con estas legislaturas o estos órganos rectores. Comentábamos tú y yo en el breve espacio que tuvimos que anteriormente era tan normalizada la cuestión de discriminación y violencia que no existía alguna persona que realmente llevara a cabo algún tipo de acción. Simplemente se quedaban con el enojo y trataban de buscar alguna otra opción laboral. En la actualidad, la realidad es que las personas hemos aprendido a levantar la mano y alzar la voz ante situaciones de no inclusión, de discriminación, violencia y hostigamiento. Entonces, estas cuestiones creo que son muy positivas en la actualidad en nuestro medio social, pero que también nos dan un foco para los pequeños y grandes empresarios a cambiar un poco la perspectiva de que la empresa no es solamente un órgano donde existen subordinados y personas que subordinan, sino que son organismos o son sistemas, creo que es la palabra, donde existen diferentes tipos de personas y como en el mundo, diferentes tipos de realidades. Es decir, la empresa es solamente un pequeño reflejo de aquello que estamos viviendo allá afuera. Así es. ¿Cuáles serían estas recomendaciones que tú le darías, Memo, a nuestros radioescuchas, que muchos de ellos son emprendedores? Queremos un mejor México, queremos una sociedad más incluyente, una sociedad respetuosa. Sabemos lo que causa el hecho de ver que amenazas en el otro, o sea, en considerar que si el otro piensa distinto a mí, pues es un enemigo. Sabemos que eso nos trae como sociedad pues elementos que no nos ayudan y no nos suman. En materia organizacional, en materia de empresas, ¿qué les recomendarías? Lo primero y creo que lo más importante es que los líderes, los jefes de área, los dueños llegan a tener conciencia sobre estas cuestiones de inclusión, tolerancia y no discriminación. Eso es lo primerito. Una vez que los jefes, los dueños lleguen a tener como esta conciencia y sensibilización ante los distintos grupos vulnerables y las distintas buenas prácticas laborales, lo siguiente es empezar a generar sistemas de gestión a nivel organizacional. Para empresas un poco más pequeñas, pues el reglamento de personal o el reglamento de la organización es como el primer elemento que tenemos para poder incorporar este tipo de pautas de inclusión y no discriminación. Si hablamos de empresas mucho más grandes, existen sistemas de gestión de no discriminación. Yo recordaba que alguna vez estuve trabajando en empresas electrónicas y tenían un sistema de gestión de ética, de códigos de ética, que hablaban sobre estas cuestiones de no hostigamiento, puertas abiertas, oídos abiertos ante estas cuestiones de no inclusión y que tenían como convenios, por ejemplo, con DIF, con Secretaría del Trabajo y Previsión Social para personas que vivieran con algún tipo de discapacidad y estuvieran avalados por las instancias gubernamentales, se incluían directamente en su organización. Eso implica que ya no tienes tú que estar generando procesos de reclutamiento, sino que el gobierno te genera procesos de reclutamiento. Entonces, cuando los sistemas de gestión están homologados, ya tenemos 2 grandes áreas y yo creo que casi un 60%, 70% del avance, que son líderes bien formados y con conciencia y 2, sistemas de gestión rectores dentro de nuestra organización. Solamente falta un tercer elemento, que es propiciar una cultura organizacional dentro de nuestras empresas que hable sobre estas cuestiones de inclusión y no discriminación. 3 propuestas muy específicas y muy concretas que nos van a ayudar a generar estos ambientes mucho más inclusivos. Claro, y que tendríamos colaboradores también satisfechos, colaboradores que difícilmente van a encontrar en otro lugar esta dinámica que tú sí le puedes ofrecer, ¿no?
Los colaboradores, una vez que ya se hayan implementado estas 3 grandes estrategias, va a haber un sinfín de beneficios dentro de la organización. Mayor productividad, mayor compromiso, menos rotación de personal, alta satisfacción del cliente y del empleado. Porque si bien es cierto que trabajamos con empleados, nuestro objetivo dentro de las organizaciones son los clientes. Y si el cliente ve colaboradores satisfechos, ¿qué es lo que vamos a tener? Clientes con mayor seguridad de volver a nuestras empresas, que se van a dar cuenta que la empresa está salvaguardando, acogiendo y abrigando a nuestros colaboradores. Entonces, los beneficios que puede tener una empresa que da prácticas incluyentes son un sinfín y son innumerables. Estos solamente son algunos de los que pueden ser más visibles. Sin embargo, pues podremos nombrar muchísimos más. Así es, y hoy como sociedad que ya estamos un poco más conscientes de ello, pues seguramente cuando estamos eligiendo algún producto sabemos que si hay una marca que tiene responsabilidad social, que es incluyente, que aporta algo en la sociedad y tienes la opción de escoger entre producto A y producto B, te vas al producto que sabes que de alguna manera está vinculado con estas causas, ¿no? Solamente por agregar un pequeño punto más. Recuerdo que alguna vez yo cambié de organización porque tuve una mejor oferta laboral. Y entonces dentro de la entrevista eran 2 reclutadoras, muy amables por cierto, el lugar era hermoso. Y una de las preguntas me hicieron, ¿tienes alguna pregunta de ti hacia nosotros? Súper buena pregunta, porque esa pregunta habla de cómo desde el inicio la empresa está escuchando al colaborador. Y yo le dije, sí. ¿Tienen algún sistema de gestión que hable de inclusión laboral y no discriminación? Fue lo que les pregunté. Digo, yo ya andaba en ese tiempo también con estos tintes. Ya metidazo en los temas. Metido en los temas de inclusión. Y me dijeron, sí, claro que sí. Pero ellos lo comentaban de una forma tan natural que no les sorprendió mi pregunta. Para esto yo había tenido como otra entrevista de trabajo donde hice la misma pregunta y el reclutador fue como, yo creo que sí, no sé ahorita bien, pero ellas en cambio me dijeron, sí, claro que sí, por ejemplo, y me empezaron a dar como las pautas en cuestiones de género, diversidad sexual, personas con discapacidad, y me empezaron a decir, creo que inclusive hay métricos, ¿te gustaría verlos? Y yo les dije, no es necesario, creo que con eso es suficiente. Claro. Entonces, eso habla de cómo cómo inclusive al momento de captar talento y personal, se está haciendo un proceso de inclusión y eso cómo hace que se capte más fácilmente a la persona. Claro, y puedes captar gente muy talentosa y se te puede ir gente muy talentosa si tienes esas barreras o esos paradigmas no incluyentes, ¿no? Totalmente cierto. Bueno, muy bien. Memo, ¿dónde te pueden localizar? Pueden localizarme en mi página de Facebook, ahí vienen todos mis contactos, www.facebook.com/psicólogo Guillermo. Ahí me pueden localizar, ahí están mis datos tanto de teléfono como de correo, o ponerle directamente en el buscador, psicólogo Guillermo Vázquez Infante, y los va a mandar directamente a la página de Facebook. Excelente, muy bien, tenemos aquí una pauta, dice, internacionaliza a tu equipo de ventas con inglés de negocios directo a tu empresa. Está DHM, esta empresa dice, visita www.dhmlive. Para mayor información pueden comunicarse con ellos al 33 15 00 34 18. Son los que van a su empresa y les brindan estos talleres de inglés. Bueno, muy bien, vamos al obsequio de nuestro libro, Memo. Muy bien. A ver, vamos a ver. Toma uno de estos. Voy a tomar este. Dinos el nombre de nuestro radioescucha. Nuestra radioescucha es Mayra Lizardi y nos contactó vía WhatsApp. Mayra Lizardi se lleva este libro, Autopsia de una empresa creativa. Bueno, pues muy bien, felicidades Mayra. Estamos en su programa Con Visión. Nuestro objetivo es brindarles a ustedes todas esas herramientas, consejos, tips que les permita ampliar la visión de la empresa que hoy dirigen o en la que ustedes están. Y el día de mañana también vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con estos elementos de ventas. Tenemos aquí a un experto también, Alberto Murillo, que viene a abordar este tema. Bueno, pues muy bien, Memo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Betty. Agradezco el hecho de que tengan este tipo de temas en programas que lo está escuchando muchos emprendedores. Esperemos hayan sido de su provecho. Cualquier cosa, estoy a un mensaje de distancia vía Facebook y estoy en total disposición. Entonces, espero sus mensajes más al ratito. Muy bien, pues muchas gracias por tu participación, Memo. Muchas gracias por tu tiempo. Y yo me despido de ustedes.
Soy Betty Cuevas, que tengan un buen provecho y nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Joyería Bizarro presentó